Sole. Déjame respirar, tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi Bienvenidos, corazón. bienvenidas y bienvenidos a De Una, el magazine de la tarde de TV Universidad, magazine que estamos haciendo desde nuestras casas. ¿Cómo le va, señor Pedro Andrés Belloni? ¿Bien? Muy bien, estoy muy contento y hoy tenemos un programa tan intenso, mega producido y extenso además, que tenemos que ir medio a los tumbos, Clau, así que te aviso. Bueno, ya, entonces No, inmediatamente, mire, hoy le vamos pregúntame a contar, cómo ando. vamos a adelantarles un poquito lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener Verdi Consciente, vamos a tener teatro, vamos a tener el mundo de la virtualidad, vamos a hablar con Belén Castrillo de algo que me dijo está en boga, pero no todos los medios se animan a hablarlo. Sí. Así que hoy programón tenemos en el día de hoy mientras me caen las luces. Vamos a, si le parece, le vamos a dar la entrada ya inmediatamente a la señorita Belén Castrillo para que se sume con nosotros. Para empezar. Prepárense porque venimos así. Hoy tenemos que. ¿Cómo le va, señorita? Hola, Bel. ¿Bien? ¿Cómo les va, mis compañeros de una? Felices 100 días de cuarentena. 100 días de cuarentena, muy bien. Llegamos a los 100 días. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. se sienten? ¿Estables emocionalmente? Depende, justo hoy más o menos sí. Mañana vemos. Hoy lo agarramos. Vamos a levantar, vamos a ir arriba, hacemos un programa Bien. para que la gente pase estos días. Y bueno, hay que quedarse en casa. Muy bien. Bueno, usted me dijo, vamos a hablar de un tema que no se habla mucho en los medios de comunicación hoy en día. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a hablar de un tema que, sin embargo, tiene mucho auge en las redes sociales, que es la cuestión de la gordofobia. Ajá. Hoy voy a hablar de 3 términos, sucintamente, claramente, porque el tiempo de televisión es tirano, que son importantes. El término de gordofobia, el término activismo gorde y el término body positive o cuerpo positivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gordofobia? Claramente no es una palabra que esté en el diccionario de la RAE, pero ya sabemos que la RAE no se caracteriza Nos por la pasamos por... lenguaje inclusivo y que tenga que ver con las minorías y los sectores marginados. Básicamente es una construcción discursiva peyorativa hacia los cuerpos gordos, o un sesgo, se dice, inconsciente o automático hacia las personas, que genera discriminación hacia las personas que tienen obesidad. Cuando hablamos de sesgo automático, en sociología estamos hablando en realidad del efecto de una cultura que nos socializó de tal forma para tener un cuerpo 90, 60, 90 y demás, ¿no? Es interesante decir que cuando hablamos de gordofobia, el INADI en el 2017 recabó 116 denuncias y en el 2018 184 por discriminación por el aspecto físico, que en general se dan en la escuela, en los bares o boliches, gente que no la dejan entrar por su peso, en comercios y muy particularmente en los centros de salud, ¿sí? Es importante que lo que hace el activismo gordo y la gordofobia es correr la gordura de la igualación a una patología, ¿sí? La gordura no necesariamente es una patología. Y en ese sentido es interesante decir que en los últimos 30 años hubo más de 30 proyectos de ley para tratar la obesidad como un trastorno. En el 2008 la ley que se hizo conocida porque la llevaba adelante el programa Cuestión de Peso, la ley 26.396, no quería mentir, habla de el tratamiento del plan médico obligatorio de la obesidad como trastorno alimentario. El tema es que considera la obesidad sin discriminar las diferencias con la anorexia y la bulimia, por ejemplo, ¿sí? Bien. Pero lo que es interesante es que lo que nos dice la gordofobia es que quien está atrás de esto hace un montón de años es el mismo médico, Alberto Cormillot, que se ha encargado de industrializar la dieta, porque el tipo saben que tiene toda una escalada de como si fuera una estafa piramidal de áreas donde vos te tenés que ir insertando para poder ganar el peso acorde, ¿no? Y además se ha convertido en un moralizador legítimo sobre cómo hay que portarse bien o mal y cómo hay que comer o no. Entonces, básicamente, la gordofobia implica una estigmatización de que las personas gordas tienen menos capacidad, por ejemplo, para trabajar, para estudiar y para hacer diferentes cosas. ¿Cuál es la contracara de esto? Y que también es un poco la causa de la gordofobia, es el body positive, que es un movimiento mundial que empezó a decir, vamos a mostrar cómo son los cuerpos reales, con estrías, con celulitis, con pelos en las axilas, con modelos plus size, y mostrar que la diversidad también es
factor de belleza, digamos, ¿no? Claro. Lo que hace es mostrar en las redes sociales y en un montón de espacios cómo justamente las redes sociales, la publicidad y los talles determinan cuál es un tipo de cuerpo normal. Y en ese sentido les hablaba también del activismo gorde. Se llama gorde porque también está atravesado por una perspectiva de género. Justamente en Argentina hay dos especialistas que son Laura Contrera y Nicolás Cuello, escriben libros al respecto, y ellos dicen, bueno, muy bien, tenemos que hablar de la gordofobia y de cómo es vivir con obesidad y gordura, pero en Argentina está muy relacionada la gordura con la pobreza, entonces la gordura se vive diferencialmente según género, porque no es lo mismo la discriminación que sufren las mujeres gordas que la que sufren los varones gordos, la clase, la raza, etc. Y en ese sentido, lo que dice es que comer es un acto político, y me interesa mucho la idea de que lo que buscan es desafiar el pensamiento hegemónico que dice que hay que erradicar la gordura. Dice, bueno, en realidad somos corporalidades impropias que están friccionando con aparatos de producción macropolítica de corporalidades normadas. O sea, básicamente se están oponiendo a la normalización de los cuerpos. Es un debate que está completamente en auge. Me acuerdo que una colega mía socióloga, para terminar les cuento cómo la ciencia investiga estas cosas, una colega socióloga de acá de la ciudad de La Plata, estudiaba un poco esto de la cuestión de cómo se van a través de instrumentos médicos, siempre en un montón de los temas que hablamos, la medicina está ahí para normarnos. ¿Ustedes saben dónde se arma el índice de masa corporal que rige a nivel mundial? No. Se arma en cuerpos europeos, ¿sí? O sea, otra vez están extrapolando el estandarte cuerpos. es el cuerpo europeo. Exactamente, hay que llegar a ustedes... para... En realidad el índice de masa corporal dice que si tenés menos de 19 es una razón entre dos medidas, la altura y el peso. Si tenés menos de 19 estás en anorexia, si tenés más de 25 estás en sobrepeso y más de 30 obesidad. Bien. Ese índice se basa con los cuerpos europeos o cuerpos de otras razas incluso, o de una sola raza, digamos, la raza aria, por así decirlo, que tienen otras alimentaciones, porque como decía el activismo gordo, en realidad en Argentina la alimentación tiene que ver con un país del tercer mundo y con otro tipo de alimentación. Entonces, bueno, cuando hablamos de estos temas tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Me parece que está bueno que empecemos aunque la RAE no nos deje o no lo legitime, empezar a utilizar estas palabras como gordofobia y activismo gorde para pensar cómo nos vemos, cómo tratamos a los demás, qué expectativas tenemos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Nos vemos. Muy bien, un abrazo grande. Ahí pasaba Belén Castrillo, entonces, hablando sobre la gordofobia. Muy, pero muy interesante la columna de hoy. Me gustó. Hablaremos también en los próximos días. Podríamos llamar a Sole Barruti, ¿no? Sí, podemos. Anotado para Zoom, mate. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos. Ya le damos la bienvenida también a este programa al señor Eduardo Espínola. Edu Espínola, que se suma aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Edu? Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Vi alguna foto de usted actuando en la película, en el documental de los indios ranqueles? Yo también. Y me gustó. De soldado. Sí. No voy a hablar de mi pasado. No se habla. No, sí. Ha participado ahí, que está hoy en día está saliendo los jueves en Canal Encuentro ese documental. A las 20 horas, sí. Se estrenó el jueves pasado, sí. Un gran producto de la UNLP y de la Universidad de La Pampa, Río Cuarto y Córdoba, así que vale la pena verla, porque además está muy buena la docuficción, como se llama, así que ahí recomendamos para seguir viéndola. Está toda en YouTube igual, si no quieren, sí, se puede ver. Si quieren verla on demand. Que esperar un horario, claro. Muy bien. Pero bueno, ahora vamos a hablar de teatro y seguimos como siempre hablando de teatro en situación de pandemia, lo cual es una particularidad enorme. Sí, la verdad es que yo me pregunto qué sentido tiene mi columna en estos tiempos, pero bueno, no, por eso seguir contando. Sí. El teatro sigue estando ahí y realmente es impresionante las cosas que van apareciendo. Veo que tenés una planta ahí, Claudio. Tengo una planta que hago con frasco y potu. Voy sacando del potu, voy sacando la ramita y lo voy poniendo en agua. Bueno, eso me da pie para hablar del tema que quería hablar ahora, que es una iniciativa, en realidad es una performance que hizo un artista conceptual en el Liceu, como se dice en catalán, de Barcelona, que organizó un concierto, en este caso de un cuarteto que se llama Celi Quartet, de Crisantemi, una obra de Puccini, para 2.292 plantas. Todo el Liceo, que es como si fuera de esos teatros así de ópera tipo el Colón o lo que es el Argentino, digamos, ese tipo de teatros muy majestuosos,
pero todo con plantas, 2.292 plantas de 40 especies distintas. Esto en realidad es una forma también de, digamos, por un lado, evidenciar la situación en la que está el teatro y todo lo que son las actividades artísticas presenciales en este contexto de pandemia, incluso en España, donde bueno, de a poco están saliendo, nada está del todo cierto, todavía qué va a pasar, si va a haber una segunda oleada o no, pero lo cierto es que en España empiezan a salir de lo más claro, de lo más estricto, pero los espectáculos en espacios cerrados, como puede ser un teatro de ópera, todavía está ahí por verse. Entonces él decidió en el Liceo de Barcelona armar este concierto, que hay cuando uno ve las imágenes es impresionante porque son, decíamos, casi 3.000 plantas, 2.292 para, digamos, se llama Concierto del Bioceno, que en realidad lo que plantea el Bioceno es darle un pie de igualdad a las plantas con los humanos, ¿no? Como seres vivos que pueden sentir, ¿no? De hecho, el artista, antes de arrancar el concierto, grabó el sonido de las plantas siendo colocadas en sus butacas. Entonces ese sonido, que eran como, digamos, como van raspando las hojas entre sí, o todos los movimientos, después se utilizaron a modo de aplausos, ¿no? En este espacio absolutamente vacío de humanos, pero lleno de plantas, y la verdad que se volvió viral el video porque, digamos, por un lado, por lo que implica una acción así performática, artística, tan rompedora en este contexto, y por otro lado también porque pone en evidencia lo que implica no poder ir a una sala de teatro, cuándo podremos volver a hacerlo, lo que implica para el mundo de la cultura no tener la opción de ir a ver una obra de teatro, una ópera, un concierto, algún espectáculo. Así es que una iniciativa que tuvo el artista Eugenio Ampudia, así se llama él, y pueden encontrar para ver este video, las imágenes. La verdad es que, así que esa planta tu planta podría haber estado. Podría ir tranquilamente de espectadora. Me parece que es interesante también en este marco que cuando arrancó sobre todo esto, empezamos a hablar de que en el confinamiento humano, la naturaleza empezaba a ocupar los lugares que les corresponden. O sea, empezaban a verse animales en distintas plazas, en distintas calles que están mucho más organizadas. Crecimiento de plantas. Sí, delfines en Venecia, sí. Exacto, entonces empezar a ver todo eso, también me parece que va en línea con esto. Bueno, cómo la naturaleza empieza a llenar esos lugares y esos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edu. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Edu Espínola entonces, proponiéndonos que la naturaleza forme parte de un lugar central. Y si hablamos de naturaleza, no podemos dejarla afuera a ella, a nuestra chica naturaleza, nuestra capitana Marvel de la Capitana naturaleza. Mundo. La capitana Mundo de la naturaleza, la señorita Manu Orbe, que ya se va a estar sumando aquí. ¿Cómo le va, Manu Orbe? ¿Bien? Muy bien acá. La verdad, no me puedo quejar igual, no es que no me puedo quejar, pero vamos a intentar no quejarnos. Exacto. Obviamente, hay que quejarse. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, señorita? Bueno, voy a retomar algo que dijo Belu en su columna, que ahí me parece un tema súper interesante. Lo de comer es un acto político, ¿no? Hoy quiero hablar de cómo podemos mejorar nuestro impacto ambiental justamente desde nuestro plato, desde lo que comemos, y les voy a proponer un desafío para que puedan hacerlo más fácilmente. Bueno, el año pasado, la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, en sus siglas en inglés, propuso 5 acciones por el ambiente para el hambre, digamos que sería como para un mundo sin hambre, no para el hambre, justamente, para un mundo sin hambre. Y la primera acción que propone es tener una dieta más sostenible y variada. Dentro de las cosas que eso implica es comer al menos una vez por semana un plato 100% vegetariano, cambiando la carne por legumbres. Para producir carne se requieren muchos recursos naturales, especialmente agua, ¿sí? También se talan y se queman millones de hectáreas de selva tropical. Creo que lo vimos el año pasado con el Amazonas y hace poco en Rosario con lo que pasó en el Delta. Si las vacas fueran un país, serían el tercero en emisiones de gases de efecto invernadero.
por todo el gas metano que producen las vacas. Todos estos datos están chequeados, después les paso las fuentes. Le creemos. Le creemos, pero si alguien pide las fuentes del otro lado, se los pasamos. Sí. Se requieren 1500 litros de agua para generar 1 kilo de granos y 10 veces más para generar 1 kilo de carne. Es decir, 15.000 litros de agua para generar 1 kilo de carne. Una hamburguesa de carne, 1.700 litros de agua aprox. La agricultura también... Sí. 1.700 litros de agua. La agricultura consume un 70% del agua que se extrae, comparado con un 10% del consumo doméstico y un 20% de la industria. Y si vamos ya al ámbito de la salud, la Organización Mundial de la Salud clasifica a las carnes procesadas como cancerígeno grado 1 o grupo 1, que es básicamente como el tabaco, digamos. Y otro aspecto negativo para nuestra salud son los antibióticos que consumen los animales, el ganado, digamos, para estar libre de enfermedades que a veces terminan en los alimentos que consumimos y nos hacen generar cierta resistencia. Bueno, lo que propone la ONU es un consumo más responsable. Entonces, la propuesta que vengo a darles es una movida que estamos organizando con Natalia Macei, que es otra activista ambiental, desde mi cuenta de Instagram y desde la suya, que es Ecointensa. Propusimos un desafío que se llama Plantificate, que justamente consiste en proponernos como objetivo semanal comer más plantas. ¿Qué son más plantas? Bueno, verduras, más frutas, más legumbres, más cereales y semillas, ¿sí? Y reducir nuestro consumo de carne, de ultraprocesados, de derivados como la leche, el queso, que también son ultraprocesados, lamentablemente. Y que cada persona ajuste sus hábitos a este desafío. Es decir, no que pasemos de 0 a 100, tal vez si comes carne todos los días no podés de un día para el otro dejar todo. No, porque es imposible, es como dejar de fumar, digo, si un día decís no fumo más, y es imposible, tiene que ser paulatino, tiene que ir con un acompañamiento. Exactamente, entonces esa es la idea del desafío, acompañarnos mutuamente, somos una comunidad bastante grande de personas, de hecho empezamos el lunes pasado y esta semana lo renovamos. Para que cada persona pueda establecerse sus objetivos, es decir, si comes carne todos los días, por ahí decir, bueno, voy a comer 3 veces por semana y las otras veces como vegetariano, o si ya sos vegetariano, decir, bueno, pruebo una semana consumir 100% vegano, o si ya sos vegano, pero comes muchos ultraprocesados, decir, bueno, voy a hacer una alimentación más natural y sin procesados. Entonces, bueno, como el resumen de este desafío sería comer más, pero comer mejor, es decir, comer agroecológico, comer local, comer los granos integrales, o sea, sin tanto procesado, sin tanta carne, sin tantos lácteos, ya que, de nuevo, es bueno para el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, es completamente apto para cualquier etapa de la vida, una buena alimentación basada en plantas. Y es un cambio también positivo para nuestra comunidad, como ya vimos el impacto ambiental y social que tiene. Entonces, bueno. Y por si les parece poco, es bueno para el bolsillo, porque hay gente que se queja que dice ser vegetariano o ser vegano, o digamos, hay alimentaciones que son caras, ¿no? La carne, ni hablar, en Argentina se ha disparado. Entonces, si ustedes dicen, bueno, necesito ahorrar un poco también por ese lado, le pueden encontrar la vuelta. Cierra por todos lados. Ni hablemos ya de los animales. Bueno, sí, obviamente. País, pero bueno. Algún día podríamos hacer una columna sobre ese mito, ¿no? De que comer sano es caro, de que es más barato comer una hamburguesa y demás, porque claro, uno toma en cuenta el primer gasto, pero no toma en cuenta las consecuencias sobre tu cuerpo, lo que termina haciéndolo mucho más caro. Bien, ya tenemos columna para la próxima. Me gusta esa columna. Puedo hacer una comparación, digamos. ¿Cuánto sale el kilo de garbanzos? Claro, sí, pero ¿cuántas proteínas tiene? ¿Cuánto nos agregan los garbanzos, por ejemplo? Porque también está todo ese mito, no, pero necesitamos comer carne sí o sí. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Manu Orbe, por habernos acompañado en el día de hoy. Están invitados ustedes también, ¿eh? Sí, yo restoy. Nos vamos a sumar. Yo hoy voy a comer todo con TAC. Solo para ganar la Belén Castrillo no voy a comer nada. Y voy a subir la foto. Bueno, TAC, pero sin carne. Pero yo le pongo hago el pan con carne. Claudio, bueno, deja a Manu, yo lo adiestro un poquito después fuera del aire. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Manu Orbe. Chao chicos, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Manu Orbe. Yo no como nada que no haya sufrido.
Sí, Claudio, sí, vos sos una mala persona y ya quedó claro, quedó en evidencia. Yo le encajo patada a la lechuga, yo tengo que comer es así, horrible. si no sufrió no es rico. Y bueno, fíjate quién está solo y quién no. ¿Y quién está solo? Estamos los dos solos. ¿Quién no está solo? El señor Z Salazar, que ya se incorpora aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Los últimos serán los primeros, dijo el general Onganía. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Mire, no, la rapidez con la que hace esto a mí me impresiona. Esas manos ranquean. Es que hay un momento donde no se lo ve, se ve una sombra. Bueno, se ve una, parece Yuya. Se ve una sombra que hace así, tac, 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 y de pronto aparece. Y no es juego de cámara. Como un ninja, pero aparte es increíble es increíble las capacidades que tengo con una webcam, ¿me entendés? No, claro que te habilita. Nos llegan un montón de correos electrónicos diciéndonos, eso es un juego de cámaras que hacen postproducción. No, eso no se toca, es la única parte que no se toca. Sé que lo parece. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. ¿Cómo le va, señor Z Salazar? Venimos a los papás. Bien, muy contento de arrancar la semana con ustedes. Un programa que lo vienen trayendo a las chapas, así que no los quiero demorar tampoco. Polonia, el país Polonia, pasó a la historia del mundo como el primer país en poner un videojuego en el currículum escolar de un colegio secundario por estatuto del Ministerio de Educación. Es la primera vez en la historia. En la currícula. En la currícula obligatoria, como decirte que en nuestra época, en la mía, porque claro, tenía como 50 años. En nuestra época, Pedro, que teníamos que leer castellano. El Lazarillo de Tormes, el Cantar del Mío Cid. Sí, el Conde de Montecristo. O no sé, que tenemos que saber cómo se compone una célula, que tenemos que saber... Los alcoholes. Yo el Mío Cid lo leí cuando era bestseller. Bueno, me imagino. El tamaño de la cancha de vóley, todas esas cosas que entran en la currícula. Entonces, hay gente que por ahí se lo está viendo grabado. El 29 de junio, Polonia puso en su estatuto escolar, por primera vez, primer país del mundo, por un juego. Sí, nueva reglamentación del Ministerio de Educación de Polonia pone un videojuego que tienen que jugar sí o sí los chicos del colegio a nivel secundario público en Polonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy interesante. Polonia sabemos que ha estado atravesada a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años inmediatos después, no existe una columna de historia, pero ha estado atravesada y ha visto Polonia lo crudo de la guerra. Es un país que, a diferencia, por ejemplo, de nosotros, que lo vimos de lejos, lo tuvieron en carne propia. Y el juego en cuestión no es cualquier juego, no es que los chicos de la secundaria van a poder jugar cualquier juego, sino que es un juego que se llama This War of Mine, o Esta es mi guerra, o Esta guerra mía, lo podríamos traducir al español, donde en el momento en el que uno dice que hablamos de un juego de guerra, uno se imagina con el chumbo apuntando. Sí, lo mismo de siempre, bien yankee. Tiro arriba. No, es un juego donde nosotros vamos a controlar a la población civil, vamos a controlar a personas civiles que están inmersas en una guerra. ¿En qué guerra están inmersas? En la guerra de Bosnia. De nuevo, no me quiero meter en detalles históricos, pero ustedes saben que antes existía Yugoslavia, después Yugoslavia se transformó en Bosnia y Herzegovina y después se dividieron. Todos esos cambios de nombre para el país significaron un montón de conflictos bélicos alrededor de los años 90. En esos conflictos se aloja este juego, donde nosotros vamos a tener que controlar una familia que son civiles, que no tienen armas, que no son soldados, que no son héroes, que no son estadounidenses rubios que tienen que ir a matar a 100 y rescatar al soldado Ryan. Nada de eso. Son personas que van a tener que sobrevivir a una guerra que los excede totalmente, que tiene que ver con razones políticas que toman distintos presidentes, distintos líderes y demás, y que tienen que sobrevivir con un juego que es muy crudo, por supuesto. A ver, no es un juego agradable, no es un juego lindo de jugar, con colores alegres, sino que nosotros lo vamos a ver, como seguramente van a estar viendo en pantalla, al personaje moviéndose por alrededor de las distintas casas. Y lo más importante que tiene este juego, y el verdadero motivo por el que lo ponen como obligatorio en la currícula escolar, es que uno va a tener que tomar decisiones en este juego que no son decisiones de el bueno y el malo de las películas, sino que son decisiones, por ejemplo, hay una parte del juego donde a vos te aparece que hay una casa en un barrio cercano
que está llena de medicamentos, de comida enlatada y de cosas que uno necesita para la guerra. Vos vas en el juego a esa casa y resulta que en la casa viven 2 viejitos que se están muriendo y que vos te podés llevar las cosas porque podés considerar que no les queda mucho tiempo en este contexto. Pero no a la vez, ponen resistencia. Claro, pero cuando entras a la casa, estos 2 viejitos te dicen, te vas a llevar nuestras cosas. Y lo tenés que decidir vos. El juego no te dice... No te libre dice, albedrío. O sea, no hay una decisión correcta. No hay una decisión correcta. Es libre albedrío total y así hay un montón de decisiones donde uno va a tener que priorizarse a sí mismo, priorizar a su familia, priorizar a un soldado que de repente aparece. Son muchísimas pequeñas cosas que hacen este gran juego, un juego distinto de guerra. No es para el fanático de disparar. No vas a disparar un arma seguramente en todos los juegos. ¿Se puede jugar desde acá, desde Argentina, o es solo para Polonia? Es un juego totalmente mundial. Se puede jugar acá en Argentina. Se puede jugar en la mayoría de las computadoras, muy amigable, porque al no ser un juego de explosiones increíbles, no necesita mucho gráfico. Muy bueno, Y como dato, les cuento que el juego está disponible en una plataforma que se llama Steam, se escribe Steam. La pueden buscar, es una plataforma gratuita donde uno compra juegos con tarjeta de crédito, de débito, con la que sea. Y en este momento están las ofertas de verano y el juego hasta la semana pasada estaba a 300 pesos y ahora está 90 pesos. Así que si tienen ganas de comprarlo... Para vos, claro, que no sos de jugar juegos y para que te metas en este mundo gamer que de a poco va creciendo. Me voy a bajar este juego. Lo primero que hago es robarle a las 2 familias, a los viejitos también, y me voy con la guita. No esperaba menos, ese es lo que es Z. Después no crees que te cerruchó el piso. Yo les cuento. Bueno, les cuento cómo va a ser mi estrategia. Robarle a todas las familias ese y me llevo la plata a otro lado. Perfecto. Lo buscás como This War of Mine. This War, guerra of Mine. Para la próxima columna le voy a contar cómo estoy en el juego. Muy bien, perfecto. Eso solo, amigos. Tomar decisiones y la novedad de que está en la currícula escolar. Lo van a tener que jugar todos los chicos del secundario. Un juego que es bastante crudo y que me parece a mí que tiene muchísimo que ver con Polonia, con su conformación como país, con sus últimos años. Bueno, muchas gracias, Z Salazar. Gracias a ustedes siempre por el espacio. No, abrazo. Por favor, se lo merece. Señor Pedro Belloni, muchas gracias a usted también. No hay tiempo para más. No hay más tiempo de nada. Muy contento, muy contento. Vamos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar los próximos días aquí en TV Universidad. Hasta luego. Chao.